se me vienen cuando estoy aquí enfrente. Libro de los Hebreos, no como aquel hermanito que no sabía pronunciarlo, decía, el libro de los Hebrios, no, no es de los Hebrios, de los Hebreos. El libro de los Hebreos, no de los Hebrios. Hebreos, capítulo 11, versículo 13 al 15. Amén. Cuando lo tenga pueden decir amén, mis hermanos, para darle lectura a todos juntos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Libro a los Hebreos, capítulo 11, versículos del 13 al 15. La palabra de Dios dice así, todos juntos, mis hermanos, leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero no anhelaban, también el 16, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Héroes, se va a llamar nuestro mensaje de esta mañana, héroes. 15 de septiembre, vísperas en la noche del 16, en nuestro, como decimos, México lindo y querido, recordamos a aquellos héroes que nos dieron patria. Y por eso vamos a llamar a este mensaje héroes, héroes. Pero déjame comenzar, mi hermano, con una frase, y dice así: a mi héroe de su capa lo despojaron, y desnudo a una cruz lo clavaron, mas en su vergüenza y muerte encuentra salvación el pecador penitente. La repito: a mi héroe de su capa lo despojaron, y desnudo a una cruz lo clavaron, mas en su vergüenza y muerte encuentra salvación el pecador penitente. Héroes, nuestro mensaje de hoy. Déjame definirte, mi hermano, esta palabrita héroe. ¿Qué significa héroe? ¿Por qué le llamamos a ciertos personajes héroes? Una de las definiciones que encontré, que hay muchas definiciones de héroe. De hecho, hay incluso algunas discrepancias entre lo que significa héroe. Algunos dicen viene de una raíz etimológica tal, y otros dicen viene de esta otra raíz. Creo que la que más han llegado a un acuerdo muchos estudiosos es la siguiente. Definición de héroe: del griego era con H, del griego era, que significa ser que da o ser que se da. Del griego era con H, ser que da o ser que se da. Es decir, podríamos definir la palabra héroe de la siguiente manera: persona valiente con un sentido de la justicia y la capacidad para sacrificarse por los demás. Este es un héroe, una persona valiente con un sentido de la justicia y la capacidad para sacrificarse por los demás. ¿Hay aquí algún héroe? Creo que no lo sabremos hasta que se sacrifiquen por esa causa justa. Déjame dividir mi mensaje en dos cositas que vamos a ver. En primer lugar, veamos algunos héroes patrios terrenales. Así le vamos a llamar al punto número 1. Héroes patrios terrenales. A ver, mis hermanos mexicanos, no dejemos que nos avergüencen nuestros hermanos cubanos. A ver si es cierto que muy mexicanos.
Menciónenme el nombre de algunos héroes patrios. Venga, hermanos, como buenos mexicanos. Benito Juárez. Benito Juárez, aunque más que héroe, pues no fue un héroe patrio, pero pues sí fue un personaje histórico muy reconocido. Pero vieron otros de nuestra independencia. Miguel Hidalgo. Juan Escutia, dice nuestra hermana Eli, muy bien. Por acá dijeron Miguel Hidalgo y su esposa Costilla, ¿no? No, esa era su apellido, ¿verdad? Miguel Hidalgo y Costilla. Por acá dijeron otro, ¿no? Juan de la Barrera. Juan de la Barrera. Son los niños. Ah, nuestra hermana vino con los niños héroes, ¿eh? Ahí les van los niños héroes. A ver, necesitamos otro héroe patrio. Ya dijeron Miguel y Costilla, ya dijeron Juan de la Barrera. ¿Perdón? Juan Escutia le dijo la Sí, dijo nuestra hermanita. Bueno, vamos a ver dos. Nuestros hermanitos cubanos que están aquí, pues esos son nuestros héroes patrios. Miguel Hidalgo y Costilla, los niños héroes que se lanzaron ahí del castillo de Chapultepec. Creo que no tienen la oportunidad de ir al centro, ¿verdad? Por el problema de migración. Pero ahí están en Chapultepec las banderas de aquellos niños héroes que se arrojaron por la patria. Hoy solamente voy a traerles dos héroes patrios. Creo que son los más sobresalientes porque fueron los que dieron origen a todo este movimiento de independencia. Uno, Miguel Hidalgo y Costilla, que ya lo mencionaron por aquí. Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Quién era Miguel Hidalgo y Costilla? No son efemérides, pero quiero primero hablar un poco de los héroes patrios terrenales. Para eso tenemos nuestros homenajes en las escuelas. Pero dada la ocasión, Miguel Hidalgo y Costilla, quien nació, mis hermanos, el 8 de mayo de 1753, ya hace algún tiempecito atrás, y murió el 30 de julio de 1811. Es decir, ¿cuándo fue la independencia? ¿Cuándo salió el grito? 1800. A ver, ¿qué pasó? Mis hermanos como que dicen, ¿cuándo? Estamos quedando mal ante nuestros hermanos cubanos, de ser hermana cubana. Yo les digo nuestros héroes patrios si quieren. En 1810. Es decir, que un año después murió, después de darle el grito de independencia. Miguel Hidalgo y Costilla, mis hermanos, fue un sacerdote católico. Pero lo que quiero yo resaltar de este cura, Miguel Hidalgo y Costilla, es algo que hoy los que pretenden ser nuestros líderes patrios, nuestros líderes de la nación, no todos, pero muchos de ellos, hoy en día, mis hermanos, es gente atea, agnóstica, gente que no cree en Dios, gente humanista, que cree en el ser humano, no en Dios, y cree en la capacidad del hombre por el hombre. Pero nuestros héroes patrios, mis hermanos, fueron gente que creía en Dios. ¿Sabes qué fue lo que le impulsó a Miguel Hidalgo y Costilla este fervor, este ardor por dentro de querer traer justicia a su pueblo? ¿Sabes qué le influenció? La lectura de la Escritura, la lectura de la Biblia. Hermano, ¿quieres despertar en tus hijos ese sentido de heroísmo? Léeles la Biblia y hazlos que lean la Biblia. Este personaje, mis hermanos, Miguel Hidalgo y Costilla, de hecho, más que influenciado por Roma, algunos lo acusaron. De hecho, Roma lo trató como un hereje, y hay unas palabras muy fuertes cuando lo llevan a fusilarlo, y pronuncian palabras de maldición sobre él, diciendo que el Hijo de Dios te maldiga, porque sin duda que lo que hizo Miguel Hidalgo y Costilla pues afectó mucho a muchos poderosos, y esto no le parecía bien al clero, así que tuvo muchos problemas con la postura romana. Pero Miguel Hidalgo y Costilla, mis hermanos, Miguel Hidalgo y Costilla era un fiel lector de las Escrituras, y la lectura de la palabra de Dios lo influenció a despertar en él ese deseo de querer liberar a un pueblo que estaba siendo oprimido por una corona extranjera, por españoles. Y gracias a Dios que Dios lo usó. Podremos mencionar sus defectos y sus errores, pero yo solamente quiero dejarles con esto. De hecho, hay una frase que se le atribuye a Miguel Hidalgo y Costilla, una de las más famosas, que dice lo siguiente:
La Biblia no debe ser estudiada de rodillas y devoción, porque hay que leerla con libertad de entendimiento. Miguel Hidalgo y Costilla, esto lo dijo Miguel Hidalgo y Costilla. Podríamos aquí debatir y discutir qué quiso decir con esta frase, pero no es mi intención hacerlo. Solamente lo que yo quiero traer como intención es que en esta frase tan famosa de Miguel Hidalgo y Costilla, él deja ver que él creía y él decía que debíamos ¿qué? Leer la Biblia. Repito su frase: la Biblia no debe ser estudiada de rodillas, o sea, pasivamente. Decía Hidalgo: ¿de qué sirve que lea la Biblia de rodillas si no hago nada? No, hay que leerla con ese espíritu de libertad y ponernos en acción. Así que decía Hidalgo, la Biblia la debemos leer con libertad de entendimiento. Un héroe patrio terrenal. Pues déjame darte el nombre de otro héroe patrio. Otro héroe patrio. Y nuestro siguiente héroe patrio se llama José. A ver, José María Morelos y Pavón. José María Morelos y Pavón. Quien, por cierto, también era un cura católico. También fue un cura católico. Es que en la antigüedad, mis hermanos, la única manera de estudiar era o de plano eras muy bueno en el estudio o te hacías sacerdote. Te hacías sacerdote. Bueno, José María Morelos y Pavón, quien también se mete al seminario. La siguiente frase es de él. Soy siervo de la nación, porque ésta asume la más grande, legítima e inviolable de las soberanías. Esta es frase de José María Morelos y Pavón. Él, un sacerdote igual, quien estudió teología moral y las obligadas sagradas escrituras. Es decir, para ser sacerdote tenían como obligación pues leer las sagradas escrituras. ¿Sabes qué le motivó a José María Morelos también a ser impulsado por ese fervor que Miguel Hidalgo y Costilla tenía y que también despertó? ¿Sabes qué le influenció, mi hermano? La lectura de la escritura, la lectura de la palabra de Dios. Qué tan importante, mis hermanos, es que nuestros líderes políticos, no digo religiosos, porque estos deberían de leer la escritura, creer la escritura y predicar la escritura, aunque a veces no lo hacen. Pero también qué importante es que nuestros líderes políticos, como Miguel Hidalgo y Costilla y como José María Morelos y Pavón, leían la escritura. Y esto despertó en ellos ese fervor por traer libertad. Gracias a Dios, mis hermanos, hoy nosotros podemos gozar de ser un país independiente. Y no le tenga que rendir cuentas, entre comillas, ¿no? Que no le tenga que rendir cuentas a ningún otro país. Lo dejo entre comillas. Estos héroes, mis hermanos, estos héroes, Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, y todos los que mencionaron ustedes, son héroes que lucharon y entregaron sus vidas por la justicia y el bien, pero terrenal. Repito, estos héroes, mis hermanos, fueron personajes, estos personajes fueron héroes que lucharon y entregaron sus vidas por la justicia y el bien terrenal. Te vuelvo a leer otra vez la definición de héroe para que veamos cómo encajan, porque finalmente tanto Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón terminaron entregando su vida por esta causa, hacer a nuestro pueblo libre. Vuelvo y defino otra vez lo que significa héroe: persona valiente con un sentido de la justicia y la capacidad para sacrificarse por los demás. ¿Sí entran en esta definición Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón? Creo que sí, ¿no? Entran en esa definición. Fueron héroes, pero héroes patrios terrenales. Y como todo lo terrenal, mi hermano, como todo lo terrenal, fueron héroes patrios de algo perecedero. Algo perecedero. Mi hermano,
no sé tú, pero yo estoy convencido que México no siempre va a ser México. No sé, de aquí a algunos años, o quizás siglos, no sé en qué se convierta este país. Pero mis hermanos, no estoy diciendo que su trabajo y su labor de estos personajes no es digno de admiración y de conmemoración, pero sí estoy diciendo que estos héroes patrios terrenales entregaron sus vidas por algo pasajero, bueno, pero pasajero. Así que déjame ahora presentarte, mis hermanos, como punto número 2, y creo que este es el centro de este mensaje, no hablarte de estos héroes patrios, que nos hablan de ellos en la escuela y todo ese asunto. Más bien déjame hablarte de héroes como número 2. Número 1 hemos visto héroes patrios terrenales, pero déjame hablarte ahora de héroes patrios celestiales. Por tanto, estos héroes que te voy a presentar a continuación, mis hermanos, fueron personajes que vivieron y entregaron su vida por una patria imperecedera, por una patria que no perece, por algo que es eterno. Así que, Hebreos capítulo, leíamos Hebreos al inicio 13:15, te voy a volver a leer, Hebreos 13:15, de hecho Hebreos 11, comúnmente se le conoce al capítulo 11, ¿alguien sabe cómo se le conoce al capítulo 11 de Hebreos? Sí. ¿Cómo se le conoce, mi hermano? Relacionado a la fe, es pues la fe. Sí habla de la fe, pero muchas veces conocemos Hebreos 11, a ver hermanos, ayúdenme. Decimos, en Hebreos 11 habla de los héroes de la fe. ¿No? Si conocemos a Hebreos 11, como Hebreos 11, los héroes de la fe. Bueno, déjame presentarte algunos héroes patrios celestiales. Y comienzo leyéndote el pasaje que comenzamos a leer, que se encuentra en el versículo 13 al 15, para después presentarte solamente a dos héroes de los muchos que nos menciona Hebreos. Dice una vez más Hebreos capítulo 11, versículo 13 al 15. Conforme a la fe, murieron todos estos. No Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos y Pavón, no, estos, los que nos menciona Hebreos. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan, ¿qué, mis hermanos? Una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, es decir, la perecedera por la que lucharon Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Y allí nuestro título de punto número 2, héroes patrios celestiales. Dice, anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado, ¿qué, mis hermanos? Una ciudad. Déjame presentarte de todos los héroes que menciona Hebreos. De hecho menciona algunos héroes conocidos y menciona también a muchos héroes anónimos que no nos da el nombre, pero por ahí decimos, puede que está al lado de fulano de tal. Pero déjame solamente traerte en este mensaje a dos héroes patrios celestiales. Número 1, Abel, un héroe llamado Abel, un héroe patrio celestial llamado Abel. Hebreos 11:4. Nos regresamos poquito ahí en el versículo 4 y dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Pregunta: ¿qué hizo acepta la ofrenda de Abel ante Dios? ¿Qué hizo que Dios viera con gratitud y con agrado la ofrenda de Abel y no así la de Caín, mis hermanos? Conocemos la historia. Caín y Abel salen al campo
y dice, vamos a levantar un sacrificio para Dios, y cada uno trae el fruto de su trabajo. Caín trae de todo lo que él sembraba, así que todo lo que cosechó, apartó de todo lo que él tenía, preparó un altar, lo puso sobre el altar y se lo ofreció a Dios. Mientras que Abel trajo de su ganado lo mejor, preparó un altar, lo puso sobre el altar y dice que Dios miró con agrado. Probablemente lo que aquí sucedió, mis hermanos, tengamos en mente la historia. Caín, bueno, al revés, de este lado a la izquierda, de este lado a la derecha. No tomen en cuenta quién está en la derecha y en la izquierda aquí, mis hermanos. Caín y Abel. Caín levanta su altar y pone todas sus lechuguitas, sus pepinos, toda la verdura rica y sabrosa y deliciosa. Y dice, Señor, aquí está mi sacrificio, aquí está mi ofrenda. Y de aquel lado está Abel, pone a un corderito y de igual manera le dice a Dios, Señor, aquí está mi ofrenda, aquí está mi sacrificio. Dice la Biblia que Dios se agradó de la ofrenda de Abel. Lo que probablemente sucedió, mis hermanos, es que fuego del cielo descendió y consumió la ofrenda a la que Dios se agradó. Y entonces subió como olor fragante ante Dios. Es decir, que el holocausto de Abel cayó fuego y se consumió y el humito subió todo. No sé si ustedes han estado en una barbacoa o cuando están cocinando un rico corderito, ¡ay, qué rico huele! Pero en el holocausto de Caín no cayó nada. Ahí se quedó su verdura, ahí se quedaron todo su fruto. Pregunta, ¿qué hizo acepta la ofrenda de Abel ante Dios? ¿Qué hizo que Dios viera con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? Hay algunas posturas, pero creo que esas no nos deben de importar. La Biblia se interpreta, mis hermanos, a sí misma. ¿Sabes cuál es el mejor intérprete de la Biblia? ¿Sabes cuál es el mejor intérprete de la Biblia? La Biblia misma. Un pasaje le da luz a otro. Es interesante, mis hermanos, que la historia de Caín y Abel fue allá de los primeros hombres de la creación. Adán y Eva, y tuvieron hijos, Caín y Abel, y ahí comienza la historia. Muchos miles de años después, mis hermanos, Dios nos deja ver a través del escritor de la epístola a los hebreos qué fue lo que hizo diferente la ofrenda de Abel a la de Caín. ¿Sabes qué lo hizo diferente? Leamos versículo 4 del capítulo 11. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué hizo diferente su ofrenda? Excelencia. Según lo que dice Hebreos, ¿qué es lo que la hizo excelente? La fe. La fe, dice, por la fe. ¿Qué hizo diferente el sacrificio de Caín y el de Abel? Algunos dicen, es que lo que pasa que Caín trajo pues de lo que le sobró y dijo, pues está medio pachiche, pues usted lo ofrezca al Señor. Esta lechuga media negrita, pues también va para el Señor. Y hermanos, y Abel no, Abel dijo, el mejor cardelito que tengo, el mejor corderito, el más bonito, el más gordito. Bueno, a lo mejor tuvieron esa actitud, no lo sé, pero eso no fue lo que Dios miró. Lo que Dios miró, mis hermanos, fue la fe con la que estos estaban ofreciendo su sacrificio. En otras palabras, mis hermanos, cuando Caín vino delante de Dios a ofrecerle el fruto de su trabajo, ¿sabes qué había en el corazón de Caín? Orgullo. Y dijo, aquí está lo que yo me he ganado con el sudor de mi frente. ¿Qué tiene que hacer Caín para cosechar lechuguitas, pepinos? ¿Qué tenía que hacer Caín? Labrar la tierra, regarla, sudarle. ¿Recuerdan la maldición que Dios pronunció sobre el hombre? Ahora con el sudor de tu frente vas a cosechar, sembrar y cosechar. Pues Caín está delante de Dios diciendo, aquí está, como tú lo dijiste, ahí está tu ofrenda. Y me costó mucho, y le sudé, yo le trabajé,
yo trabajé la tierra, yo la sembré, yo en contra de tu maldición, pero aquí está, te la entrego. ¿Qué había en el corazón de Caín? Orgullo. Yo lo hice, yo trabajé, yo me esforcé. Mi hermano, en Caín tenemos la religión falsa. ¿Sabes cuál es la religión falsa? La religión por obras. Yo lo hice por mi esfuerzo, por mi bondad, por mi capacidad. Yo labré la tierra. ¿Recuerdas al fariseo y al publicano en la parábola de Jesús? Que una vez más tenemos a las dos religiones, la falsa y la verdadera. ¿Recuerdas al publicano en el templo hasta enfrente orando, con la cabeza en alto, con la misma actitud de Caín? ¿Recuerdas la oración del publicano? Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese hombre que está allá atrás. Allá estaba el publicano, a quien lo conocían como de los peores pecadores, no te juntas con la chusma. Y el publicano, y el fariseo está enfrente, la religión falsa, diciendo: te agradezco, Señor, porque no soy como ese que está allá atrás. Y comienza el famoso yo-yo. Yo doy diezmo de todo lo que gano. Yo ayuno 3 veces a la semana. Y empieza el fariseo, yo hago esto, yo hago aquello, yo me esfuerzo, yo y mis obras. ¿Ves, Señor, todo lo que hago? Tienes que bendecirme. Tienes que bendecirme, mira todo lo que hago por ti. ¿Y que no me bendigas? ¿Cómo se llama esa religión? Falsa. Es la religión falsa, que cree que se merece el favor de Dios por el esfuerzo humano. Entre más te esfuerces, Dios te va a bendecir más. Esa es la religión falsa. Dios debe de bendecirme porque yo he hecho buenas obras. Y mi hermano, a veces es fácil señalar y apuntar con el dedo y decir: ay, ese hermano fariseo. Pero mis hermanos, bien dice un predicador, esa es la lucha constante de todo cristiano. Todos los cristianos llevamos un fariseo dentro. Todos los cristianos. ¿No acaso, mi hermano, a veces parece que actuamos y vivimos así como el fariseo? ¿No acaso cuando te levantas temprano y oras en la mañana, no en cierta forma sientes como que ese día Dios te tiene que bendecir más que los días que no oraste? ¿No te pasa? Dices: hoy oré, me levanté tempranito y oré 1 hora, leí mi Biblia, hoy Dios me tiene que bendecir. ¿Sobre qué estamos poniendo, mis hermanos, la esperanza de la bendición de Dios? Sobre mi buena obra. Como yo oré, Señor, tú me tienes que bendecir, Así que tú me debes, Señor. Como yo ayuné, Señor, ¿no acaso, mi hermano, alguna vez lo llegaste a hacer? Yo sí lo llegué a hacer. ¿No acaso cuando ofendíamos al Señor y le fallábamos en algún pecado X, no acaso decías: voy a ayunar para que pues el Señor te perdone? Señor, aquí estoy ayunando, Padre, delante de ti para que me perdones, poniendo mi confianza no en la obra redentora de Cristo, sino en qué, mis hermanos, en mi obra. Por como estoy ayunando, Señor, y como me estoy sacrificando, mira qué delicioso desayuno va a desayunar mi familia, esos hotcakes tan ricos. Ay, pero me sacrifico, Señor, para que tú me perdones. ¿Cómo se llama eso? Religión falsa. Es el camino de Caín. Es el camino de Caín. Aquí está mi ofrenda. Yo la gané, yo la trabajé, yo me esforcé. Tienes que bendecirme. Tienes que aceptarla, Señor. Pero veamos, mis hermanos, ahora a Abel. Abel viene con un cordero. Y aquí, mis hermanos, algunos comentaristas y teólogos, creo que de una manera muy atinada, dicen que aquí Abel está haciendo lo que Dios desde el principio les dijo que hicieran para el perdón de sus pecados. Es decir, Abel no está haciendo algo que a él se le ocurre. A ver, para que Dios me perdone voy a hacer esto, para que Dios me perdone voy a hacer aquello, para que Dios me perdone y sea agradable delante de él y me bendiga, voy a esforzarme haciendo esto y esto y esto y esto. No, Abel está haciendo exactamente lo que Dios instituyó. ¿Cuándo? En Génesis capítulo 3. ¿Recuerdas cuando Adán y Eva pecan, mis hermanos? ¿De qué se visten Adán y Eva? ¿Recuerdas?
Otra vez la religión falsa. ¿Qué hacen Adán y Eva? Se cosen unas vestiduras de hojas de higuera. A ver, Eva, pues vamos a echarle ganas, vamos a esforzarnos. Ya estamos todos aquí desvestidos, con vergüenza, pues vamos a cubrirnos. Y se pusieron a tejer, mis hermanos, una vestidura de hojas de higuera. Que ahí estaban apurados, esforzándose. No sé cómo la tejieron, cómo la hicieron, pero se hicieron una vestimenta de hojas de higuera. Obras humanas. Ya estaban vestiditos delante de Dios. Señor, ya cubrimos nuestro pecado. ¿Y recuerdas qué hace Dios? Dice que les pone vestiduras, ¿recuerdas? De piel. Mi hermano, para que Dios les haya puesto vestiduras de piel, ¿qué tuvo que haber hecho Dios? A ver, echa a volar un poquito tu imaginación santa. Tuvo que haber hecho un sacrificio. O sea, Adán y Eva merecían morir ese día, porque Dios les dijo, el día que coman de ese árbol, ciertamente moriréis. ¿Murieron? Estaban vivitos y coleando, pero alguien murió. ¿Quién murió? Un animalito, probablemente un cordero. Tuvo que ser sacrificado en lugar de Adán y Eva. Y de las pieles de este animalito que hizo Dios, los cubrió. Y a continuación, mis hermanos, Dios les hace una promesa y les dice, de la descendencia de la mujer vendrá alguien que los va a salvar y los va a redimir, así como yo los he redimido ahorita simbólicamente. Y a ver, mis hermanos, que conocía esta historia y que sus padres probablemente se la habían inculcado, pues dice, ok, me voy a presentar delante de Dios, tiene que ser a su manera, no a mi manera. ¿Qué tengo que hacer? Venir delante de Él, creyendo lo que Él nos prometió. Nos prometió un Salvador, alguien que vendría a salvarnos de nuestros pecados. Y por tanto Abel, al ofrecer un cordero, ¿qué estaba recordando? A ese personaje que vendría a sacrificarse por él. Por tanto, mis hermanos, la epístola a los Hebreos nos recorre el telón y nos deja ver qué fue lo que hizo agradable la ofrenda de Abel ante Dios y no la de Caín. ¿Qué fue? La fe. Pregunta. ¿La fe en qué? ¿La fe en qué, mis hermanos? La fe en alguien que por su vida y obra le daría una patria. ¿Qué perdió Adán y Eva? El paraíso. Estaban en un jardín, en el huerto del Edén. ¿Qué perdieron? El paraíso, y fueron expulsados. Pero Dios les prometió a alguien que los vendría a redimir y que les daría de vuelta, ahora no un huerto. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos? ¿Que qué les iba a dar Dios? Lo volvemos a leer. Versículo 13. Versículo 14. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado, ¿qué? Una ciudad. ¿Cuál era la fe de Abel? Alguien vendrá a redimirnos por nuestro pecado y nos devolverá eso que hemos perdido. Y eso fue lo que hizo diferente la ofrenda de Abel y la de Caín. Finalmente, mis hermanos, Abel, como bien sabemos, es muerto por su hermano Caín, quien al ver que la ofrenda de su hermano Abel, Dios la miró con agrado, se llena de celo. ¿Y qué hace? Y mata a su hermano Caín. Sin duda que Abel fue un héroe patrio celestial. Un héroe que nos dejó su ejemplo, mis hermanos, de poner nuestra confianza en aquel que nos vendrá a dar una ciudad celestial. Una ciudad, mi hermano, que no perece. Mi hermano, no importa qué tan bonitas sean las ciudades. Estas perecen, se apolillan, se llenan de salitre. Mis hermanos, esta semana que pasó recordábamos tristemente el 9/11. ¿Cuántos se acuerdan del 9/11? Y de cómo aquellas torres gemelas se desplomaron en cuestión de segundos, mis hermanos. En segundos. De repente estaban
Mi hermano, toda ciudad terrenal, no importa qué hermosa, qué preciosa esté, mi hermano, esta va a ser destruida. Está destinada a la destrucción, pero la ciudad celestial que Dios nos promete, donde este que nos redime será el Rey, no va a acabar y será eterna, perpetua. Abel, un héroe patrio que nos deja un ejemplo de fe y de confianza en Dios, de fe y confianza en las obras de Cristo y no en las nuestras. Pero veamos otro, les dije que se iba a traer dos. Pasemos al segundo héroe patrio celestial, y va a ser Abraham. Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10, porque esperaba, ¿qué esperaba Abraham, mis hermanos? La ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. ¿Por qué la ciudad celestial nunca termina, mis hermanos? Y es eterna. Porque quien la construye, ¿quién es? Dios. El eterno Dios. ¿Por qué nuestras ciudades, por más hermosas que estén, perecen? Porque las construimos nosotros, hombres perecederos. Mis hermanos, Abraham. Ahora te pregunto, Abraham, ¿cómo se le conoce a Abraham? ¿Como qué? El padre de la fe. Abraham, el padre de la... Nos vemos nuestro corito, ¿no? Nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Abraham pregunta, ¿por qué Abraham obedeció a Dios dejando su tierra y sus riquezas? Mi hermano, ¿sabías que Abraham era rico? Muy rico. Y habitaba en Ur de los Caldeos. Pero de repente un día Dios le llama y le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te daré. Hermanos, ¿por qué Abraham estuvo dispuesto a dejar su tierra? ¿Por qué estuvo dispuesto, mis hermanos? ¿Qué respuesta nos da Hebreos? Versículo 8. Por la fe. Igual que Abel. ¿Por qué Abraham dejó su tierra y sus riquezas? Imagínate, hermanos, Abraham era una persona adulta, muy adulta. Y estuvo dispuesto a dejar su tierra, dijo, me voy de aquí, vivo cómodo, estoy cómodo, no me hace falta nada. Pero ¿por qué Abraham dejó su tierra? ¿Por qué dice Hebreos? Por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Fe en qué? ¿Cuál era la fe de Abraham, mis hermanos? ¿Sabes cuál era la fe de Abraham? Que Dios le daría y le haría heredero de una ciudad mucho mejor que en la que él habitaba. Una ciudad que no iba a perecer. Y Abraham creyó y dijo, lo creo, yo lo creo. Y salió Abraham rumbo a no sé dónde. Porque Dios no le dijo, mira Abraham, vas a salir y aquí está la ruta, Abraham. Aquí te dejo una brújula para que vayas siguiendo al norte y no te... Dios nos llama de Ur, mis hermanos, y Abraham sale sin saber a dónde iba. Solamente salió, confiando en que Dios le guiaría a esta ciudad celestial, cuyo, vuelvo a leer el versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Mi hermano, finalmente, ¿cuál era la fe de Abraham? ¿En qué confiaba Abraham? ¿Y en qué confiaba Abel? O quiero cambiar un poquito la pregunta y en vez de preguntar ¿en qué? Quiero hacer la pregunta y decir ¿en quién? ¿En quién confiaba Abraham? ¿Y en quién confiaba Abel? ¿Sabes en quién confiaban, mis hermanos? En el Redentor. Aunque no sabían su nombre, no sabían que se iba a llamar Jesús,
No sabían que iban a nacer en Belén de Judea. No sabían todo lo que tú y yo ya sabemos. Pero ellos creyeron en ese ser, en ese personaje que vendría. Mis hermanos, en cierta forma ellos vieron al Mesías, al Redentor, al Salvador, al futuro. Que no creemos que va a venir. Dios lo prometió, se lo prometió a nuestros padres. Y Él será el rey de una ciudad que nunca perecerá. A veces, mis hermanos, entendiendo la historia de Abraham o mal entendiéndola, creemos que la bendición que Dios le hizo a Abraham, ¿recuerdas la bendición y la promesa de Dios a Abraham? Que le dijo, en ti serán benditas, ¿recuerdas? Todas ¿las qué, mi hermano? Las naciones de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y pensamos e interpretamos por nuestra postura escatológica que a veces tenemos, decimos, esta fue una promesa de Dios a Israel, al pueblo de Israel. Por tanto, todo el que bendiga a Israel, pues va a ser bendecido por Dios, y el que lo maldiga va a ser maldecido por Dios. Pero mi hermano, dejemos que sea la misma escritura quien nos diga a qué se refería cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, todas las tribus de la tierra en ti. Y quiero que vayamos rápidamente a Gálatas capítulo 3. Gálatas, vamos a Gálatas. Después de Corintios, disculpen mis hermanos, traigo una Biblia nueva que me regalaron y aún tiene todas las hojitas pegadas y cuesta trabajo encontrar el pasaje. Me cuesta hasta se va a tener que despegar todas las hojitas. Gálatas capítulo 3 versículo 16. Gálatas solo, mi hermana, no, solo Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 versículo 16. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y fíjense lo que el autor a los Gálatas, que es el apóstol Pablo, dice, mis hermanos. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. ¿Cuál es esa simiente? La cual es Cristo, no el pueblo de Israel. Que Dios bendiga al pueblo de Israel y que sea un pueblo que esté en paz, y debemos llamarlo a él y a todos los pueblos, también a los árabes, a los musulmanes y a los iraquíes y a todos, y debemos orar por todos. Pero aquí la bendición que está diciendo Dios, mis hermanos, cuando le promete a Abraham, en ti serán benditas, ¿a quién se refería? A Jesucristo, a Jesucristo, en Él, en ese Redentor. Si ponen su confianza en Él será bendición para todas las naciones. En ti, dice Hebreos, no hablando de muchos, en tu simiente, sino de uno, Jesucristo. Hermano, Abraham tenía su fe puesta en ese Redentor que no lo conocía. Y como dice el pasaje que leíamos, mis hermanos, una vez más nos regresamos un poquito al versículo Hebreos 11, una vez más. Versículo 13. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos, solo hemos visto dos, Abel y Abraham. Conforme a la fe murió Abel y murió Abraham, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, o sea, mirándolo al futuro, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Una vez más, mis hermanos, Abel y Abraham, héroes de una patria celestial, que estaban depositando toda su confianza mera y puramente en una persona,
Y no era en ellos, ni en sus buenas obras. ¿En quién era? En Cristo. En Cristo. La fe en la que Abraham puso toda su confianza. Y es que, mis hermanos, está de moda hoy ser hombres de fe. Hasta el incrédulo dice tener fe. Ten fe, amiga. Ten fe, amigo. ¿No hemos escuchado esa frase ya en todas las bocas de las personas? Ten fe. Ajá, pero ¿fe en qué? ¿Fe en qué? ¿En mí? No puedo confiar en mí. ¿Fe en quién? ¿En mi gobierno? No puedo confiar en mi gobierno. Que Dios lo bendiga, y como leíamos en 1 de Timoteo, hay que orar por todos nuestros gobernantes para que vivamos en paz y reposadamente. Pero ¿confiar en qué? ¿En el gobierno? ¿En mí? ¿En mi familia? ¿Confiar en quién? Mi hermano, no es cuánta fe poseas, mi hermano, no es cuánta fe poseas. Puedes tener una tonelada de fe, pero si esta la depositas no en Cristo, no sirve para nada, mi hermano. Así que no es cuánta fe tienes, es en quién estás depositando. Incluso ese granito, esa semillita de fe, tan pequeña como una semilla de mostaza, ¿en quién la estás depositando? Abel y Abraham, ¿en quién la depositaron? En Cristo, en Cristo. Creo, mis hermanos, que un salmo nos resume muy bien y nos habla muy bien de esta ciudad celestial, donde Cristo es el arquitecto, el que la diseña, y Él es el rey y el que la sustenta. Vayamos rápidamente, mis hermanos, Salmo 46. Salmo 46. Salmo 46. ¿Qué dice el Salmo 46? El Salmo 46 nos habla de esa ciudad, la ciudad de Dios. Dice el Salmo 46. De hecho, mis hermanos, es un bonito pasaje para leerlo, recitarlo y memorizárnoslo para cuando tiemble. Estamos en septiembre. No es septiembre, es septiembre, porque siempre tiembla en septiembre. Es un bonito salmo para memorizárnoslo cuando tiembla. A veces decimos muchas palabritas que inconscientemente a veces memorizamos y aprendemos, pero es un buen salmo para recitar, Dice Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Mi hermano, la próxima vez que tiemble, abre tu teléfono y empieza a leérselo a tu familia. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Selah, es decir, silencio. Versículo 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Por qué no temeremos? Porque si esta ciudad en la que vivimos se desmorona y cae, hay una ciudad que es la que va a empezar a describir el salmista. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella. ¿Qué, mis hermanos? No será conmovida. O sea, esta aquí está temblando, derribándose, pero a la ciudad a la que voy no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Qué hermoso salmo, ¿no crees, mi hermano? Mientras nuestra tierra se desmorona por terremotos y temblores, ¿qué decimos? No temeré,
porque hay una ciudad que no será derribada. Esta es la ciudad que esperaban Abel, Abraham, de la cual, mis hermanos, Dios, Cristo nuestro Señor, es su arquitecto, su fundador, el Rey y quien la sostiene. Conclusión. Mi hermano, si quieres que realmente te hable, si quieres, porque hemos visto a héroes patrios terrenales que lucharon por algo terrenal que va a perecer, y también te he hablado de héroes patrios celestiales como Abel y Abraham. Pero si quieres, mi hermano, que realmente te hable de un verdadero héroe, tú sabes cómo se llama. ¿Cómo se llama, mis hermanos? Jesús. Jesús. Hebreos 12, 1 y 2. Allá adelantito donde estábamos. Adelantito de Hebreos 11. Veamos cómo ahora la escritura a los hebreos va a continuar con estos que llamamos héroes de la fe. Y ahora veamos lo que dice en el capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, estos que llamamos héroes de la fe, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puestos los ojos en Abraham. ¿Así dice? No, así es con un héroe, con defectos y virtudes. Pero ¿en quién tenemos que poner nuestros ojos? Puestos los ojos en Abel. No, tampoco. En David. En Salomón. No, hermanos, seres mortales como nosotros, con virtudes y defectos, con un proceso llamado santificación, donde a veces hacían cosas tan horrorosas que avergüenzan, y otras que decías, wow, qué personaje. Por eso dice el autor a los hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Rápidamente y de corridito, mis hermanos, 3 cosas dice aquí Hebreos de este héroe llamado Jesús. Que Él es el autor de la fe. Él no tiene fe, ¿eh? Él no tiene fe. Él es el autor de ella y nos la regala, mi hermano. ¿Sabes por qué de repente tú tienes fe en Dios? ¿Y por qué tu vecino no? ¿Sabes por qué de repente tú tienes fe en Dios y por qué tu familiar no? Ah, porque tú eres más bondadoso, mi hermano, y como tú eres más inteligente, pues has entendido más la escritura. ¿Es por eso, mi hermano? ¿No? Porque Dios te la regaló. Él es el autor y dice, se la voy a regalar a fulano de tal, y me la deposita en el corazón y digo, yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, yo siento que soy un pecador, Señor, perdóname, Señor, sálvame. ¿Quién me dio eso, mis hermanos? El autor y consumador de la fe. No es por obras para que nadie se gloríe. Y la fe ni siquiera es una obra nuestra, mis hermanos. Es un don de Dios, dice la Escritura. Así que en primer lugar, este héroe es el autor de la fe. Es el creador de la fe y nos la regala. ¿Sabes por qué estás aquí, no en cualquier otro lugar? Pudiendo estar, porque tienes fe. Hermano, de lo contrario no vendrías a perder tu tiempo. De verdad, no. O sea, ¿para qué me voy a sentar allá a perder 2 horas, 3 horas? ¿Para qué? O sea, qué chiste. ¿Sabes qué nos hace venir y sentarnos aquí? La fe que Dios nos regala. Número 2, sufrió la cruz. Autor de la fe, sufrió la cruz, mi hermano. No solamente nos regala fe, sino que Él lleva a cabo la obra que necesitamos para ser salvos. Se entregó por nosotros, vivió la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir, para después ir a la cruz a morir la muerte que tú y yo merecemos. Sufrió la cruz. Él es el creador, Él es el salvador. Pero 3, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mi hermano, no solamente Cristo murió en la cruz, de hecho hoy no está en la cruz, hoy ya no está crucificado. ¿Sabes dónde está? Sentado en el trono, reinando y gobernando sobre todo el universo, mi hermano. ¿Sabes quién es el rey de todo el mundo?
Jesús. Es Jesús. ¿Sabes quién es el rey de todo el universo? Jesús. Toda autoridad, dijo Jesús a sus discípulos antes de mandarlos a predicar: vayan y prediquen, no tengan miedo, que toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la autoridad la tengo ya yo. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Nuestro Señor es el autor de la fe, sufrió la cruz y está sentado a la diestra del trono de Dios como Señor y Rey. Mi hermano, a mi héroe de su capa lo despojaron. La frase con la que comencé: a mi héroe de su capa lo despojaron y desnudo a una cruz lo clavaron, mas en su vergüenza y muerte encuentra salvación el pecador penitente. Y déjame terminar finalmente con el siguiente poema, que es una canción, luego te la comparto por WhatsApp, que se llama Libre, y dice así: que se calle el poeta de una vez, que no hable más, ni siquiera pronuncie la palabra libertad, porque ¿qué libertad ha obtenido el ser humano si este mundo de hoy está lleno de esclavos? Que revisen la historia y que hagan corrección, porque la esclavitud no ha tenido abolición. Hay cadenas y grillos sujetando al ser humano y tan solo se rompen cuando acudes al Calvario. Libre, Cristo me hizo libre, rompió las cadenas de mi esclavitud. Libre, libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. Cuando admiro tu obra, oh tenaz, libertador, quisiste dar al pueblo libertad con gran valor. Si hoy pudieras verlo, estuvieras horrorizado. Tu pueblo está postrado bajo el yugo del pecado. Que suspendan su obra, que el escritor no escriba más, que deje de inspirarse en lo que él llama libertad, porque ¿qué libertad ha obtenido nuestro pueblo si no han aceptado la verdad del Evangelio? Libre, Cristo me hizo libre, rompió las cadenas de mi esclavitud. Libre, libre por su muerte, libre por su sangre, libre por su cruz. Inclina tu cabeza y vamos a Dios en oración.